Había una vez, en un reino lejano rodeado de montañas azuladas y praderas infinitas, una joven llamada Cenicienta. Vivía en una hermosa casa que había pertenecido a sus padres, una casa que alguna vez rebosaba de risas, de música y del cálido aroma del pan recién horneado. Pero los días felices se habían desvanecido cuando su madre enfermó gravemente. Antes de morir, la madre de Cenicienta tomó su mano y le dijo con voz suave: «Sé siempre buena, hija mía. Aunque el mundo te trate con crueldad, responde con bondad, y el bien siempre regresará a ti». El padre de Cenicienta, un hombre de buen corazón, pero de naturaleza confiada, quedó devastado. Pasaron algunos años, y creyendo que su hija necesitaba una figura materna, se volvió a casar. La nueva esposa era una mujer elegante y altiva, con 2 hijas de un matrimonio anterior. Al principio, Cenicienta intentó recibirlas con afecto, pero pronto descubrió que tras los vestidos lujosos y las sonrisas fingidas se escondían 3 corazones fríos y vanidosos. Las hermanastras no tardaron en mostrar su verdadera naturaleza. Les molestaba la dulzura de Cenicienta, su sencillez, su belleza natural. Mientras ellas pasaban el día admirándose frente al espejo o criticando a los demás, Cenicienta se dedicaba a cuidar el hogar. Al principio lo hacía por ayudar, pero su madrastra aprovechó su bondad y comenzó a tratarla como una sirvienta. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Cenicienta debía encender el fuego, limpiar los pisos, preparar el desayuno, lavar la ropa y servir la mesa. Su hermoso vestido se había convertido en harapos. Su rostro, alguna vez luminoso, estaba cubierto de hollín. Por eso comenzaron a llamarla Cenicienta. Pero ella nunca se quejaba. Recordaba las palabras de su madre y mantenía la esperanza viva en su corazón. Cuando terminaban las labores, Cenicienta se sentaba junto a la chimenea y hablaba con los animales que vivían cerca, los ratoncitos que corrían por la casa, los pajaritos que venían a picotear migas en la ventana y hasta con el viejo gato que dormía junto al fuego. Ellos eran sus únicos amigos y aunque no podían hablar, la comprendían mejor que nadie. Una mañana, el reino se llenó de alboroto. Un mensajero del palacio recorrió las calles anunciando una gran noticia. El príncipe ofrecería un baile en honor a su cumpleaños y todas las jóvenes del reino estaban invitadas. Era el evento más esperado en años. Las hermanastras se emocionaron de inmediato. Pasaron días enteros hablando del baile, eligiendo vestidos, ensayando sonrisas y discutiendo sobre quién lograría conquistar al príncipe. Cenicienta escuchaba en silencio mientras las ayudaba. Las vio probarse joyas, ajustar cintas y peinarse una y otra vez. En el fondo soñaba con ir al baile, aunque sabía que su madrastra nunca lo permitiría. Cuando llegó el gran día, la casa era un torbellino de perfumes, telas y gritos. Las hermanastras ordenaban sin cesar: «Cenicienta, tráeme mi abanico. Cenicienta, cose este dobladillo. Cenicienta, limpia mis zapatos». Cenicienta obedecía sin protestar, aunque cada orden le dolía como una espina. Cuando por fin las 3 mujeres estuvieron listas, bajaron las escaleras con aires de realeza. Cenicienta las miró y reunió el valor para preguntar con una sonrisa temblorosa: «¿Puedo ir también al baile?». La madrastra la miró con desdén. «¿Tú? ¿Ir al palacio vestida así? ¿Crees que el príncipe querrá verte cubierta de ceniza? ¡Qué ocurrencia!». Las hermanastras se rieron, lanzando carcajadas crueles que llenaron el salón. Cenicienta bajó la cabeza, tratando de ocultar sus lágrimas. La madrastra fingió pensar un momento y añadió: «Bueno, podrías ir si terminas todas las tareas de la casa y si encuentras un vestido adecuado. Pero claro, eso parece imposible, ¿no?». Y con esa burla final, las 3 se marcharon dejando a Cenicienta sola, de pie en el umbral, viendo cómo el carruaje desaparecía en el camino. Durante unos minutos, el silencio la envolvió. Luego, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Todo lo que había soportado con paciencia, esa noche se convirtió en tristeza pura. Se sentó junto a la chimenea y lloró en silencio. Los ratoncitos se acercaron. Los pajarillos revolotearon cerca de ella, intentando consolarla. Entonces, de pronto, una luz cálida comenzó a llenar la habitación. Cenicienta levantó la mirada sorprendida. Frente a ella, flotando en el aire, había una mujer de aspecto bondadoso, con una túnica resplandeciente y una varita en la mano. «¿Por qué lloras, hija mía?», preguntó con voz dulce. Cenicienta, asombrada, balbuceó: «Quería ir al baile, pero no tengo vestido ni carroza, y mi madrastra no me dejaría entrar al palacio». La mujer sonrió. «Entonces no llores más. Soy tu hada madrina, y esta noche tendrás lo que deseas». Cenicienta se quedó sin aliento. «¿Mi hada madrina?». «Sí,
Has sido buena y valiente incluso cuando la vida fue injusta. Eso merece una recompensa. Ahora, tráeme una calabaza del jardín. Cenicienta obedeció sin entender del todo. Tomó una calabaza grande y la colocó frente a su hada madrina. Con un toque de su varita y un destello de luz dorada, la calabaza se transformó en una espléndida carroza dorada adornada con faroles y cortinas de terciopelo. Ahora, ve a buscar 6 ratones, pidió el hada. Los pequeños amigos de Cenicienta aparecieron al instante. Con otro toque de varita se convirtieron en 6 caballos blancos con crines plateadas. El hada madrina luego transformó al viejo gato en un cochero con sombrero y guantes, y a un perro que dormía junto a la chimenea en un lacayo alto y elegante. Cenicienta no podía creer lo que veía. «Pero aún me falta algo muy importante», dijo el hada sonriendo. Tocó los harapos de la joven, y en un instante se convirtieron en el vestido más hermoso que jamás se había visto. Seda azul brillante, bordada con hilos de plata y una falda que relucía como el cielo nocturno. En sus pies aparecieron unos delicados zapatos de cristal. Cenicienta se llevó una mano al corazón. Es maravilloso». El hada asintió. «Recuerda, mi niña, este hechizo durará solo hasta la medianoche. Cuando el reloj marque las 12, todo volverá a ser como antes». Cenicienta prometió regresar antes de esa hora, subió a la carroza y partió hacia el palacio. Su corazón latía con fuerza, no de miedo sino de emoción. Aquella noche, su destino estaba a punto de cambiar. El carruaje avanzó por los caminos iluminados por la luna. El aire fresco de la noche rozaba el rostro de Cenicienta, que apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. A través de la ventanilla veía las estrellas reflejándose en el lago del castillo, y su corazón se llenaba de un brillo parecido. Cuando el carruaje llegó al palacio, los guardias, asombrados por su belleza y elegancia, se inclinaron sin preguntar nada. Todos pensaron que debía ser una princesa extranjera. Dentro del salón, la música de violines y flautas llenaba el aire. Candelabros de cristal lanzaban destellos dorados sobre las paredes, y las damas danzaban con sus vestidos coloridos. El príncipe, sin embargo, parecía distraído. Había saludado a muchas jóvenes, pero ninguna había despertado su interés. Hasta que las puertas se abrieron y Cenicienta apareció en el umbral. El murmullo se apagó. Todos se volvieron a mirarla. Nadie sabía quién era aquella joven de mirada dulce y porte noble. El príncipe quedó cautivado al instante. Caminó hacia ella y, sin quitarle los ojos de encima, le ofreció su mano. ¿Me concedería este baile? Cenicienta sintió que el tiempo se detenía. Aceptó con una reverencia y los dos comenzaron a danzar. Los músicos parecían tocar solo para ellos. Cada paso era ligero, cada giro perfecto. El resto del mundo desapareció. Nadie, ni siquiera las hermanastras, que la observaban sin reconocerla, podía apartar la vista de la pareja. Durante horas, Cenicienta y el príncipe hablaron y rieron. Descubrieron que compartían la misma bondad hacia los demás, el amor por la naturaleza y los sueños de un futuro en paz. Por primera vez en mucho tiempo, Cenicienta se sintió vista no por su aspecto, sino por lo que realmente era. Pero en medio de aquella felicidad sonaron las campanadas. 1, 2, 3, hasta llegar a 11. Cenicienta recordó las palabras de la hada madrina. La magia terminaría a medianoche. El pánico se apoderó de ella. Sin decir palabra, se apartó del príncipe y corrió hacia la salida. «¡Espera!», gritó él intentando seguirla entre la multitud. Cenicienta bajó las escaleras tan rápido que uno de sus zapatos de cristal se soltó y quedó en el último peldaño. No se detuvo a recogerlo. Subió al carruaje y partió a toda velocidad mientras las campanas seguían sonando. Cuando el reloj marcó las 12, la carroza volvió a ser una calabaza, los caballos ratones, y el vestido espléndido se transformó nuevamente en harapos. Cenicienta llegó a casa jadeante, descalza y cubierta de ceniza, pero con una sonrisa en el rostro. Había vivido la noche más mágica de su vida. Mientras tanto, el príncipe permanecía en la escalinata del palacio, sosteniendo el zapato de cristal que había quedado atrás. No sabía quién era aquella joven, pero juró que la encontraría. A la mañana siguiente, envió mensajeros por todo el reino con una orden. Ninguna otra mujer servirá, solo aquella cuyo pie encaje perfectamente en este zapato. La noticia corrió como el viento. En cada aldea, en cada casa, las mujeres se probaban el zapato con la esperanza de convertirse en princesa. Las hermanastras de Cenicienta no fueron la excepción. Pasaron horas arreglándose antes de la llegada del mensajero, convencidas de que una de ellas sería la elegida. Cuando el emisario del príncipe llegó, la madrastra lo recibió con exagerada cortesía.
Por favor, pasen, pasen, mis hijas están ansiosas por probarse el zapato. La primera hermanastra, de pie, se lo colocó con esfuerzo. Su pie era demasiado grande y aunque intentó apretarlo, no entraba. La segunda lo intentó luego, empujando los dedos y fingiendo sonreír, pero el cristal se le escapaba una y otra vez. El mensajero suspiró. Parece que ninguna de ustedes es la dueña del zapato. La madrastra, apurada, intervino. No hay nadie más en esta casa. Solo mi hija adoptiva, una pobre muchacha que no tiene nada que ver con el asunto. Todas las mujeres del reino deben probarlo, respondió el mensajero con firmeza. Esa es la orden del príncipe. En ese momento, Cenicienta apareció silenciosamente en el umbral. Su vestido estaba gastado, pero sus ojos brillaban con una calma que desarmaba a cualquiera. ¿Puedo intentarlo?, preguntó con voz suave. Las hermanastras soltaron risas burlonas. ¿Tú, acaso crees que el príncipe buscaría a una sirvienta? El mensajero la miró con respeto y asintió. Cenicienta se sentó, tomó el zapato con delicadeza y lo deslizó sobre su pie. Encajó a la perfección. Un murmullo recorrió la habitación. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Cenicienta sacó de su bolsillo el otro zapato, el que había conservado desde aquella noche, y lo colocó también. La madrastra empalideció. Las hermanastras abrieron la boca sin poder decir palabra. El mensajero sonrió. Debo informar al príncipe de inmediato. Poco después, el carruaje real se detuvo frente a la casa. El príncipe descendió, y al ver a Cenicienta comprendió de inmediato que era ella. No necesitaba más pruebas. Corrió hacia ella, tomó su mano y dijo con emoción: «Te busqué por todo el reino. Ahora que te encontré, no pienso dejarte ir». Las hermanastras bajaron la mirada avergonzadas. Cenicienta, en lugar de reprocharles, se acercó y les dijo con dulzura: «No guarden rencor en su corazón. Ser felices también depende de perdonar». Aquellas palabras tan simples y puras les hicieron sentir por primera vez el peso de su crueldad. El príncipe llevó a Cenicienta al palacio, donde el hada madrina volvió a aparecer brevemente para darle su bendición. Tocó su vestido y lo transformó una vez más en una prenda de gala, aún más hermosa que la anterior. El día siguiente se celebró la boda. Todo el reino fue invitado: los campesinos, los nobles, los músicos, los artesanos. La gente aplaudía mientras los recién casados caminaban por el gran salón iluminado por cientos de velas. El príncipe miró a Cenicienta y dijo en voz baja: «Nunca he conocido a alguien tan bueno. No te elegí por tu belleza, sino por la luz que llevas dentro». Ella sonrió recordando las palabras de su madre: «La bondad siempre regresa». Desde aquel día el reino cambió. El palacio se abrió para ayudar a los más necesitados, y Cenicienta se convirtió en una reina querida y respetada. Cada mañana paseaba por los jardines donde crecían las flores que ella misma plantaba. Nunca olvidó a los animales que habían sido sus amigos ni la chimenea que había sido su refugio. Y así, aunque los años pasaron, la historia de la joven que transformó la tristeza en esperanza se convirtió en leyenda. Una historia que enseñó a generaciones enteras que la verdadera magia no está en las varitas ni en los vestidos de cristal, sino en el corazón de quien no deja de creer. Con el paso de los años, la historia de Cenicienta se convirtió en un símbolo de esperanza en todo el reino. Los niños crecían escuchando su nombre y soñando con la posibilidad de que la bondad también pudiera cambiar sus vidas. Pero lo que pocos sabían era que la propia Cenicienta, incluso siendo reina, jamás se olvidó de lo que había sufrido ni de las lecciones que había aprendido. Cada mañana, antes de que el palacio despertara, solía caminar por los jardines, aún con la bruma cubriendo las flores. Le gustaba sentir el rocío en los pies, oír a los pájaros cantar y respirar el aire fresco. Muchas veces se detenía frente a una pequeña fuente donde el agua caía con un sonido suave. Allí se quedaba mirando su reflejo y pensaba en la niña que había sido, la que limpiaba cenizas, la que soñaba con bailar y la que un día creyó que todo estaba perdido. El príncipe, que ahora era rey, la acompañaba algunas veces. Había aprendido de ella la humildad, el valor de la compasión y la importancia de escuchar a los más pequeños. Juntos gobernaban con sabiduría. Cenicienta insistía en visitar los pueblos más lejanos, hablar con los campesinos, entender sus necesidades y compartir lo que tenían. Muchos se sorprendían al verla llegar sin escolta, vestida de manera sencilla y con una sonrisa genuina. Un día, mientras paseaba por una aldea, una anciana la detuvo. «Majestad», dijo la mujer temblando, «¿es verdad que alguna vez fuiste una simple sirvienta?». Cenicienta asintió. «Así es. Y aprendí que no hay nada más noble que servir a los demás. Lo que importa no es el título que uno tenga, sino lo que hace con su corazón».
Las palabras de la reina se propagaron más allá del reino. Muchos comenzaron a cambiar su manera de ver la vida. Los nobles se volvieron más generosos, los comerciantes más justos y los campesinos más esperanzados. Era como si la bondad de Cenicienta hubiera encendido una llama que se extendía por todos los rincones. Un tiempo después, su madrastra cayó enferma. Nadie en el pueblo la visitaba. La soledad era su castigo silencioso. Cuando Cenicienta supo la noticia, pidió un carruaje y fue a verla. Las hermanastras, avergonzadas, abrieron la puerta sin saber qué decir. La madrastra estaba acostada, pálida, con los ojos llenos de arrepentimiento. «¿Por qué has venido?», preguntó con voz débil. Cenicienta tomó su mano. «Porque todos merecen una segunda oportunidad, y porque perdonar me libera más a mí que a quien lastimó». La madrastra rompió a llorar. Aquel gesto de compasión borró años de rencor. Desde ese día las hermanastras también comenzaron a cambiar. Una se dedicó a ayudar en los orfanatos y la otra se convirtió en costurera del palacio, diseñando vestidos no por vanidad, sino por amor al arte. Cenicienta, con su paciencia y dulzura, transformó no solo su destino, sino el de quienes la habían herido. Y aunque la hada madrina nunca volvió a aparecer ante todos, se decía que seguía observándola desde el cielo, orgullosa de su ahijada. Una noche, mientras el reino dormía, Cenicienta salió sola al balcón. El cielo estaba cubierto de estrellas y el viento soplaba suave entre los cipreses del jardín. En ese silencio creyó escuchar una voz conocida. «Has hecho bien, mi niña», susurró el aire. «El verdadero milagro no fue el hechizo, sino tu corazón». Cenicienta sonrió mirando al horizonte. En su mente volvió a ver la calabaza convertida en carroza, el brillo de los zapatos de cristal, el rostro del príncipe extendiéndole la mano. Pero más allá de la magia, lo que recordaba con más cariño era el momento en que decidió creer en sí misma. Con el tiempo, el reino prosperó. Se construyeron escuelas, jardines y hospitales. Los niños aprendían a leer y a escribir, y muchos de ellos soñaban con conocer a la reina que había nacido entre las cenizas. A menudo, Cenicienta los invitaba al palacio. Les contaba historias, les mostraba los jardines y, cuando se acercaba la noche, se sentaban junto al fuego mientras ella relataba la historia de su vida. «Recuerden siempre», decía con voz suave, «que la bondad es una semilla. Puede parecer pequeña, pero si la cuidas puede hacer florecer un bosque entero». Los niños la escuchaban con atención, con los ojos brillantes. Algunos preguntaban si todavía conservaba los zapatos de cristal. Ella se levantaba, caminaba hacia una vitrina de cristal y sacaba uno de ellos. «Sí», respondía sonriendo. «Este zapato me recuerda que la magia existe, pero también que se puede perder si uno olvida quién es. Por eso nunca dejo de ser aquella muchacha que hablaba con los ratones y soñaba frente a la chimenea». En las fiestas del palacio, Cenicienta no buscaba el lujo ni la ostentación. Prefería las celebraciones sencillas, con música, risas y comida compartida. En una de esas veladas, el rey la observó desde lejos y pensó que su luz era más fuerte que cualquier joya del reino. Se acercó y le dijo: «A veces pienso que fuiste tú quien me enseñó a ser rey». Ella le respondió con ternura: «Y tú me enseñaste que el amor verdadero no se encuentra en los bailes, sino en los días comunes, cuando se camina juntos». Los años siguieron su curso, y cuando el cabello de Cenicienta comenzó a volverse plateado, seguía siendo la misma mujer de corazón puro. Las personas del reino solían decir que cuando hablaba parecía que su voz llevaba algo de magia. Los más ancianos afirmaban que si uno la escuchaba con el corazón, podía sentir la chispa de esperanza que un día la había salvado. Una tarde de primavera, Cenicienta caminó hasta el bosque donde había crecido. Los árboles eran más altos y las flores más abundantes. Allí se arrodilló frente a una pequeña tumba cubierta de flores silvestres. Era la tumba de su madre. «Madre», susurró, «cumplí tu promesa. Fui buena incluso cuando dolía. Y descubrí que el bien no solo regresa, sino que multiplica todo a su alrededor». El viento sopló entre las ramas como una caricia. Cenicienta se levantó, miró al cielo y regresó al palacio, con la serenidad de quien sabe que ha cumplido su destino. Esa noche, mientras el reino dormía, una estrella fugaz cruzó el cielo. Algunos dijeron que era una señal de la hada madrina, otros que era el alma de su madre velando por ella. Pero todos coincidieron en algo. Donde brillaba esa luz, la bondad florecía, como si el mundo recordara que incluso entre las cenizas siempre puede renacer la esperanza. Y así, la historia de Cenicienta no terminó en un baile, sino en una vida entera dedicada al amor, al perdón y a la fe en los sueños. Una historia que no envejece,
porque cada generación la vuelve a contar con el mismo suspiro de asombro, el mismo deseo de creer que lo imposible puede hacerse realidad. Con el paso del tiempo, la historia de Cenicienta se transmitió de generación en generación, adornada con detalles nuevos, pero conservando siempre su esencia, la de una joven que había transformado la adversidad en virtud. En los pueblos más lejanos, las madres contaban su cuento a los niños antes de dormir, y en los grandes salones, los trovadores cantaban versos sobre la reina que venció con bondad. El reino prosperó bajo el reinado de Cenicienta y su esposo. Las cosechas eran abundantes, los campos verdes, las ciudades limpias y alegres. Pero lo más notable no eran los edificios ni las riquezas, sino el espíritu del pueblo. La gente se ayudaba entre sí. Si un campesino perdía su siembra, los demás le ofrecían semillas. Si un niño quedaba huérfano, alguien lo adoptaba. Decían que el ejemplo de la reina se había convertido en la raíz de la nueva era del reino, la era de la compasión. Cenicienta no se conformaba con reinar desde el trono. Le gustaba recorrer los talleres, visitar los hospitales y conversar con los artesanos. A menudo se sentaba junto a las costureras para aprender nuevas puntadas o ayudaba a los panaderos a amasar. No lo hacía por obligación, sino porque disfrutaba de la cercanía con la gente. Todos la querían, porque nunca olvidaba un nombre ni una historia. Una tarde, mientras visitaba una escuela, una niña se le acercó y le entregó una flor blanca. «Mi abuela dice que tú fuiste pobre», dijo la pequeña con timidez. «¿No te daba miedo soñar?» Cenicienta se arrodilló para mirarla a los ojos. «Sí, me daba miedo, pero aprendí que el miedo es solo una sombra. Si sigues caminando, la sombra se queda atrás». La niña sonrió y abrazó a la reina. Aquel día Cenicienta comprendió que su historia había dejado de ser solo suya. Se había convertido en una semilla en el corazón de los demás. Sin embargo, el paso del tiempo trajo también momentos de tristeza. El rey, su amado esposo, enfermó después de muchos años de vida compartida. Cenicienta permaneció a su lado noche y día, cuidándolo con la misma ternura que él le había mostrado. Una noche, mientras él descansaba, tomó su mano y le susurró: «Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo también a ti. Gracias por haber creído en mí cuando solo era una desconocida». El rey le sonrió débilmente. «No te elegí por lo que eras, sino por lo que vi en tu mirada. Tu luz me guió siempre». Cerró los ojos y partió en paz, dejando tras de sí un reino lleno de amor. El pueblo lloró su pérdida, y durante días las campanas sonaron en su honor. Cenicienta, aunque dolida, no se dejó vencer por la tristeza. Sabía que la vida era un ciclo, y que el amor verdadero nunca desaparece, solo se transforma. Pasaron los años y Cenicienta envejeció con gracia. Sus cabellos se volvieron completamente blancos, pero su sonrisa conservaba la dulzura de la juventud. A veces se la veía sentada junto a la chimenea del palacio, el mismo rincón donde todo había comenzado. Allí guardaba un pequeño cofre con sus recuerdos más valiosos. Una cinta de su madre, una figurita de madera tallada por su padre, una flor seca del jardín del palacio y, por supuesto, los zapatos de cristal. Una tarde, un joven historiador del reino fue al palacio para entrevistarla. Quería escribir una crónica sobre su vida. Cenicienta lo recibió con amabilidad y lo condujo hasta el jardín. «Majestad», comenzó el joven, «muchos conocen su historia, pero pocos saben cómo logró mantener la esperanza cuando todo parecía perdido». Cenicienta sonrió y miró hacia el horizonte. «Cuando uno pierde lo que ama, el corazón se quiebra, pero en esas grietas entra la luz. Yo aprendí a ver la luz incluso entre las sombras». El joven escribió cada palabra con cuidado. «¿Y qué le diría a alguien que siente que sus sueños son imposibles?» «Le diría», respondió ella, «que los sueños no son promesas, sino caminos. No se cumplen de golpe, se recorren paso a paso. Y a veces, el camino mismo es el regalo». El muchacho guardó silencio unos segundos, conmovido por la serenidad de la reina. Antes de marcharse, Cenicienta le entregó una pequeña pluma dorada. «Es del ala de un pajarillo que solía visitarme cuando era niña. Guárdala y recuerda, incluso las alas más pequeñas pueden llegar muy lejos». Esa noche el joven escribió el relato más bello de su vida. Su historia sobre Cenicienta se convirtió en una obra que viajó por otros reinos, inspirando a personas que ni siquiera conocían su nombre. Con los años, el palacio se llenó de nietos y bisnietos que la adoraban. A todos les contaba historias al anochecer. No solo la suya, sino cuentos de campesinos, marineros y artistas. «Cada persona tiene una historia», les decía. «Y cada historia es una chispa que puede encender otra».
Un día, mientras el sol se ocultaba, Cenicienta reunió a sus seres queridos. «He vivido una vida llena de milagros», dijo con voz tranquila. «Pero el mayor milagro fue descubrir que el amor no se gasta. Cuanto más lo das, más crece». Sus palabras quedaron grabadas en el corazón de quienes la escucharon. Esa noche se retiró a su habitación, abrió la ventana y miró las estrellas. Una brisa suave entró, moviendo las cortinas. En el aire, casi imperceptible, creyó ver un destello dorado, como si una varita invisible la estuviera saludando. Cenicienta cerró los ojos con una sonrisa. Al amanecer, el palacio permanecía en silencio. La reina había partido serenamente, dejando tras de sí un reino lleno de amor, un legado eterno y una historia que nadie olvidaría. Los habitantes del reino la honraron no con estatuas, sino con actos de bondad. Plantaron árboles, construyeron refugios para los necesitados y enseñaron a los niños que la verdadera nobleza está en el corazón. En la colina donde fue enterrada florecieron miles de lirios blancos. Se decía que en las noches de luna llena se escuchaba el canto de los pájaros, como si el bosque entero celebrara la memoria de la reina de las cenizas convertida en luz. Y así, su historia siguió viva, no solo como un cuento, sino como una verdad profunda, que la bondad tiene el poder de transformar el destino, que el amor no conoce fronteras y que incluso la más pequeña chispa puede iluminar la oscuridad. Con el paso de las décadas, el nombre de Cenicienta se convirtió en leyenda. Los libros del reino relataban su vida, los poetas le dedicaban versos y los niños, al escuchar su historia, soñaban con ser como ella. Valientes, compasivos y llenos de esperanza. En las escuelas, los maestros no enseñaban solo sobre reyes y batallas, sino también sobre aquella mujer que había cambiado el mundo con humildad. Cada primavera, el pueblo celebraba el Día de la Luz de las Cenizas, una festividad en su honor. En esa jornada, nadie trabajaba. En lugar de eso, todos encendían lámparas en las puertas de sus casas, compartían pan con los vecinos y contaban historias de bondad. Decían que cada lámpara representaba una chispa del corazón de Cenicienta, una luz que nunca se apagaría. En el centro del reino se levantó un pequeño monumento, no de mármol ni de oro, sino de piedra simple donde se leía una inscripción. Aquí vivió una mujer que demostró que la bondad puede cambiar el destino. No había figura ni retrato, porque todos sabían que su rostro estaba en el recuerdo de cada persona a la que había tocado. Con el tiempo, incluso los reinos vecinos comenzaron a adoptar las costumbres inspiradas por su ejemplo. En un país lejano, una reina instituyó un día anual para ayudar a los más pobres, diciendo que lo hacía a la manera de Cenicienta. En otro, los maestros enseñaban a los niños que la verdadera grandeza nace del perdón. Los cuentos sobre ella se multiplicaron. Algunos decían que su hada madrina seguía apareciendo de vez en cuando, ayudando a jóvenes de corazón puro. Otros afirmaban que los lirios blancos que crecían sobre su tumba brillaban con luz propia durante las noches tranquilas. Nadie sabía si era verdad, pero todos querían creerlo. Una tarde, muchos años después, un anciano trovador llegó a una aldea junto al río. Llevaba un laúd y un libro gastado. Los niños se reunieron a su alrededor, curiosos. El hombre sonrió y dijo: «Les contaré la historia más antigua que conozco, la historia de una muchacha que cambió el mundo con un solo acto de fe». Y así, una vez más, la voz de Cenicienta volvió a nacer en palabras. «Había una vez una niña buena», comenzó el trovador, «que creció entre cenizas y sueños. Le quitaron todo menos su corazón, y ese corazón, mis pequeños, fue su varita más poderosa». Los niños lo escuchaban con los ojos muy abiertos. Cada vez que el anciano mencionaba la calabaza convertida en carroza o los zapatos de cristal, una chispa de ilusión se encendía en sus miradas. Pero cuando llegó a la parte del perdón, el silencio fue total. Y cuando tuvo poder para vengarse, continuó el trovador, eligió perdonar, porque entendió que el odio encadena y que la bondad libera. Una niña levantó la mano y preguntó: ¿de verdad existió? El anciano sonrió. Sí, existió en su tiempo y sigue existiendo en cada persona que elige hacer el bien cuando nadie la mira. Esa noche los aldeanos encendieron pequeñas lámparas junto al río. El reflejo de las luces danzaba sobre el agua como si las estrellas hubieran descendido del cielo. Algunos dijeron que, entre las sombras de los árboles, se vio una silueta brillante, vestida de azul, sonriendo con ternura. Los años siguieron pasando, pero la historia de Cenicienta nunca se desvaneció. En cada rincón del mundo adoptó una forma distinta. En algunos pueblos la llamaban la reina de las cenizas, en otros la dama de cristal. Sin embargo, el mensaje era siempre el mismo:
La esperanza florece incluso en los lugares donde parece imposible. Hubo quienes dudaron de la veracidad del cuento, afirmando que era solo una invención, pero incluso esos escépticos, al escucharla completa, quedaban en silencio. Algo en aquella historia tocaba fibras que las palabras comunes no podían alcanzar. Una crónica escrita siglos después decía: el reinado de Cenicienta no se mide por los años que vivió, sino por las vidas que transformó. Fue reina, sí, pero también símbolo, maestra, madre y amiga. Su poder no fue la magia, sino el ejemplo. Los ancianos del reino aseguraban que cuando alguien hacía una obra buena en secreto, una brisa ligera pasaba entre los lirios blancos de la colina, como si ella sonriera desde algún lugar más allá del tiempo. Una mañana, un grupo de niños jugaba cerca de aquella colina. Entre ellos, una niña pequeña encontró un objeto medio enterrado en la tierra. Lo limpió con cuidado y descubrió que era un diminuto fragmento de cristal, tan puro que reflejaba todos los colores del arco iris. Corrió a mostrárselo a su abuela. «Mira lo que hallé». La anciana lo tomó en sus manos y lo observó a la luz del sol. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Este pedacito», dijo con voz temblorosa, «podría ser un trozo de los antiguos zapatos de Cenicienta». La niña lo guardó en un pequeño bolsillo de tela y desde ese día siempre lo llevaba consigo. Decía que le daba suerte, pero en realidad lo que sentía era algo más, una especie de calor suave, como si aquel cristal guardara todavía una chispa de la magia original, la magia de la bondad. Y así, la historia siguió viva, multiplicándose como las flores en primavera. Los niños crecieron y contaron el cuento a sus hijos, y esos hijos a los suyos. Cada generación lo adaptó, le dio nuevas formas y colores, pero nunca cambió su corazón, porque al final todos entendieron que La Cenicienta no era solo la historia de una joven que fue al baile, sino una parábola sobre el poder del perdón, la perseverancia y la fe. Una historia que no envejece, porque cada vez que alguien la escucha, vuelve a recordar que lo imposible puede hacerse realidad cuando se actúa con amor. Así, mientras el mundo seguía girando, la voz de Cenicienta seguía resonando entre los cuentos del fuego, entre las risas de los niños y las lágrimas de los adultos que alguna vez también soñaron. Y cuando el último eco del trovador se apagó en el aire, el silencio que quedó fue tan profundo como el de las noches en que las estrellas parecen escuchar. Porque incluso ellas sabían que en algún rincón del universo, una joven que una vez fue sirvienta había encendido una luz que nunca se apagaría. Fin.